El millonario regresó a casa sin avisar, bajo un cielo que parecía romperse en pedazos. La lluvia caía como lágrimas furiosas, empapando las calles de la ciudad que tanto había cambiado desde que él partió. Alejandro Vargas, un hombre que había construido un imperio de la nada, con sus manos callosas convertidas en símbolo de éxito, pisó el umbral de su mansión con el corazón latiendo fuerte. No era el lujo lo que lo impulsaba a esa noche, sino un anhelo profundo por ver a sus gemelas, Ana y Sofía, aquellas pequeñas de ojos brillantes que eran su único lazo con la humanidad en un mundo de cifras y contratos. Pero lo que encontró lo dejó paralizado. Allí, en el jardín delantero, bajo la tormenta implacable, sus hijas de apenas 5 años yacían acurrucadas en el suelo mojado, temblando de frío, abandonadas como si fueran desechos olvidados. La puerta principal estaba entreabierta, y de la casa salía un silencio acusador. ¿Dónde estaba su esposa, Carla? El pánico se apoderó de él, y corrió hacia ellas, gritando sus nombres en medio del diluvio. Alejandro las levantó en brazos, sus ropas empapadas pegándose a su traje impecable. Las gemelas, con el cabello pegado a la frente y los labios azulados por el frío, lo miraron con ojos confundidos, como si no lo reconocieran al principio. «Papá, mamá se fue», murmuró Ana, la mayor por 2 minutos, mientras Sofía se aferraba a su cuello sollozando. El millonario sintió un nudo en la garganta. Había estado ausente por meses, persiguiendo negocios en el extranjero, confiando en que Carla cuidaría de todo. Pero ahora, la realidad lo golpeaba como un rayo. Su esposa, aquella mujer ambiciosa que había conocido en una gala de caridad, había huido, dejando una nota en la cocina que le encontraría más tarde. «No soporto esta vida vacía. Me llevo lo que merezco», decía, refiriéndose al dinero que había sacado de las cuentas. Alejandro, arrodillado en el barro con sus hijas en brazos, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Cómo había llegado a esto? Él, que había donado millones a causas benéficas, que había construido hospitales en pueblos remotos, ¿cómo no había visto el abandono en su propio hogar? Mientras las llevaba adentro, secándolas con toallas suaves y preparándoles chocolate caliente, Alejandro recordó su propia infancia. Huérfano en las calles de Bogotá, había mendigado por comida bajo lluvias similares, jurándose que nunca dejaría que nadie sufriera como él. Ese juramento lo había impulsado a la cima, pero en el proceso, había olvidado lo esencial. La familia no era un accesorio en su vida de lujo. Las gemelas, ahora envueltas en mantas, comenzaron a hablar entre sollozos. «Mamá dijo que éramos una carga», confesó Sofía, y esas palabras fueron como un puñal. Alejandro las abrazó fuerte, prometiendo en silencio que todo cambiaría. Pero en ese momento, un golpe inesperado en la puerta lo sacó de su trance. Era Rosa, la vecina anciana que vivía al lado, una mujer humilde que limpiaba casas para sobrevivir. «Las vi solas bajo la lluvia, señor Vargas. Intenté ayudar, pero la puerta estaba cerrada. ¿Están bien?» Rosa entró, con su paraguas goteando, y sin pedir permiso, se puso a calentar sopa en la cocina. Su presencia era un recordatorio de la bondad simple que Alejandro había perdido de vista. A medida que la noche avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que Rosa no era solo una vecina. Era una salvadora inadvertida. Ella les contó historias a las gemelas para calmarlas, historias de su propia vida en un pueblo pobre de México, donde la comunidad se unía en tiempos de crisis. «La riqueza no está en el dinero, mijo», le dijo Alejandro mientras las niñas dormían. «Está en el corazón que das». Esas palabras resonaron en él como un eco de su pasado. Al amanecer, decidió investigar qué había pasado con Carla. Llamó a su abogado, quien confirmó que ella había huido con un amante, llevándose una fortuna. Pero en lugar de ira, Alejandro sintió una profunda tristeza. ¿Cómo había ignorado las señales? Las discusiones constantes, la frialdad creciente. Había estado tan enfocado en acumular más, que no vio cómo su matrimonio se desmoronaba. Esa realización fue el primer giro inesperado. El millonario invencible se sentía vulnerable, como el niño callejero que una vez fue. Decidido a reconstruir, Alejandro canceló todos sus viajes. Pasó los días siguientes con sus hijas, llevándolas al parque, cocinando comidas simples que recordaban sus raíces. Pero el verdadero cambio vino cuando Rosa, al ver su lucha, le ofreció ayuda. «Puedo cuidarlas mientras usted trabaja, señor. No por dinero, sino porque las quiero como a mis nietas». Alejandro, tocado por su generosidad, insistió en pagarle, pero Rosa se negó. «La vida me ha dado poco, pero me ha enseñado a dar más». Inspirado, Alejandro comenzó a visitar el barrio humilde donde Rosa vivía.
Allí, vio la pobreza que había olvidado, niños jugando en calles inundadas, madres luchando por alimentar a sus familias. Recordó una noche de su juventud, cuando un desconocido le dio un abrigo bajo la lluvia, un acto que lo motivó a soñar grande. Ahora, era su turno de ser ese desconocido. Un día, mientras caminaba con las gemelas, encontraron a un niño solo bajo la lluvia, similar a como habían estado ellas. El pequeño, de nombre Miguel, temblaba junto a una caja de cartón. «Mi mamá está enferma, no puedo ir a casa», dijo. Alejandro, sin dudar, lo llevó a su mansión. Llamó a un médico y descubrió que la madre de Miguel trabajaba en una fábrica, luchando contra una enfermedad sin seguro. Ese momento fue otro giro. El millonario se dio cuenta de que su riqueza podía transformar vidas, no solo la suya. Pagó los tratamientos médicos, y pronto, la madre de Miguel se recuperó. Pero no se detuvo ahí. Alejandro fundó un refugio para familias en crisis, nombrándolo Bajo la Lluvia, en honor a esa fatídica noche. Rosa se convirtió en su directora, y las gemelas, al ver a su padre ayudar a otros, comenzaron a florecer. Ana dibujaba carteles para el refugio, y Sofía recolectaba juguetes para los niños. La clímax emocional llegó en la inauguración del refugio. Bajo un cielo despejado, Alejandro subió al podio, con sus hijas a su lado. «Pensé que el éxito era acumular fortunas», dijo, su voz temblando. «Pero esa noche, al encontrar a mis hijas abandonadas bajo la lluvia, entendí que la verdadera riqueza es la compasión. Rosa me recordó que un acto de bondad puede cambiar el mundo». En ese instante, Carla apareció en la multitud, arrepentida, con lágrimas en los ojos. Había oído de sus acciones y regresó para pedir perdón. Alejandro, en un momento de profunda realización, la perdonó, no por amor romántico, sino por humanidad. «Todos merecemos una segunda oportunidad», le dijo. Pero no la dejó volver. En cambio, la invitó a unirse al refugio como voluntaria, para redimirse ayudando a otros. Carla aceptó, y ese acto de generosidad transformó no solo su vida, sino la de muchos. Los meses pasaron, y el refugio creció. Alejandro, ahora un hombre cambiado, viajaba menos, dedicándose a sus hijas y a la comunidad. Las gemelas, que una vez se sintieron abandonadas, ahora irradiaban alegría, ayudando a niños como Miguel. Rosa, con su sabiduría humilde, se convirtió en la abuela que todos necesitaban. Un día, bajo una lluvia suave, Alejandro caminó con sus hijas, recordando esa noche terrible. «Papá, ¿por qué la lluvia nos salvó?», preguntó Ana. Él sonrió, porque nos mostró que, incluso en la tormenta, la bondad brilla más fuerte. El mensaje era claro. En un mundo de abandonos y lluvias frías, un corazón selfless puede encender la esperanza. Y así, el millonario que llegó sin avisar encontró su verdadero tesoro, no en bancos, sino en las vidas que tocaba.